Buenas tardes, companys. Habíamos quedado que hoy en la reunión prevista o en la sesión prevista para el curso de acogida de nuevos afiliados, que no hemos podido hacer por los problemas de salud de la familia de Ivonne, que podíamos haberlo hecho por Zoom, pero tampoco había gente suficiente. Pero bueno, como yo me resisto a que nos saltemos la sesión y estemos durante 15 días sin hacer absolutamente nada, porque esto después siempre genera pereza para volver a enchegar. He estado durante una hora y pico aquí preparándome mínimamente lo que os iba a grabar. Os lo pasaré como grabación con el ruego de que esto sirva de deberes. Es decir, que cuanto menos veáis la grabación, que menos que esto. Es decir, que ya que lo he hecho, veáis la grabación. Y esa grabación va a contener en síntesis lo que yo querría haber explicado en la sesión de hoy. Con lo cual, si veis la grabación y además os he enviado los documentos, pues tenemos salvada la sesión de hoy. Y cuando nos veamos el próximo miércoles, pues haremos un ejercicio práctico sobre lo que voy a explicar hoy. ¿Sí? Es decir, no voy a retomar todo lo que ya de hoy. Solamente vamos a hacer un ejercicio práctico para comprobar si habéis entendido lo que he explicado hoy y sobre todo si os habéis leído lo que os he enviado. Lo que os he enviado o lo que son 3 documentos, pero solamente quiero que os leáis en profundidad 2. Uno es este, el programa político aprobado en el Congreso. ¿Sí? Y el otro son los estatutos. ¿Vale? Os recordaréis del triangulito que hicimos en la primera sesión, en la que decíamos que una organización es un triángulo equilátero con una amplia base, la que contempla los cimientos, las raíces, el producto que vamos a vender, entre comillas, lo siento, Ana, producto que vamos a vender, entre comillas, ¿sí? Es decir, ¿qué ofrecemos como partido? ¿Sí? Esas son las bases ideológicas, el programa político. El otro lateral es cómo lo vamos a llevar a cabo, que serán los estatutos, ¿sí? Y el último lateral, el último lateral del triángulo, que no voy a tocar hoy, porque lo tocaremos específicamente en una sesión de formación, será el tema del liderazgo. Habrá un apartado específico para el liderazgo, ¿sí? Bien, pues vamos entonces con el apartado del programa político. El programa político, ¿os acordáis que dijimos que toda organización tiene que empezar diciendo cuáles son, si os metéis, yo que sé, en cualquier compañía de electricidad o en la Coca-Cola o en cualquier empresa, lo primero que os plantean es misión, visión. Es decir, ¿cuál es la misión de esta organización y cuál es la visión? ¿A qué nos queremos dedicar? Ahí va, en la que nos queremos dedicar y qué beneficios pretendemos obtener para la ciudadanía y para la propia organización. Esos apartados en técnicas de organización se reducen al epígrafe misión, visión de la organización. Voy con los principios y valores ideológicos que reflejan eso. Decimos, somos una fuerza política de izquierda que promoveremos y desarrollaremos un proyecto vertebrador y unitario, esa es una de las grandes diferencias específicas respecto a los demás, para toda España, que se basa en los siguientes principios ideológicos, en los valores que vamos a defender. Una izquierda antinacionalista, patriótica, laica, jacobina. Una izquierda socialista, inspirada en los valores de la Ilustración y del marxismo, que abandone la superchería irracionalista y los mantas identitarios, que se reconozca la mejor tradición del republicanismo. Una izquierda firmemente defensora de las libertades y de los derechos civiles y enemiga de las restricciones injustificadas, como por ejemplo la ley Mordaza. En definitiva, una izquierda que a través de la unidad de clase aspire a alcanzar los siguientes objetivos. Objetivos: desarrollar las transformaciones sociales, laborales, civiles y políticas y económicas, culturales, morales, necesarias para que gradualmente se avance hacia una sociedad socialista. Esa sería la visión que queremos desarrollar como organización. ¿De qué instrumentos nos vamos a dotar para alcanzar esos objetivos? El instrumento más revolucionario a través del cual se pueden realizar las transformaciones mencionadas
es el Estado. Es decir, necesitamos un Estado democrático, robusto y soberano que garantice la cohesión social y la solidaridad nacional para el bienestar del conjunto de la ciudadanía. Voy saltándome un montón de cosas, solamente voy a ir a lo que he resaltado como más importante. Aquí hacemos una justificación de por qué queremos ser unitarios. El descabellado traspaso de competencias a las oligarquías autonómicas ha provocado, de hecho, la desaparición de la Administración General del Estado en buena parte del territorio nacional, en detrimento, obviamente, del interés general. El tema del COVID ha sido un ejemplo palmario que todos retenéis en la mente en estos momentos. Ese debilitamiento de la Administración central también se ha consumado a través de descarnadas políticas neoliberales que han desregulado por medio de gobiernos autonómicos. Es decir, los recortes sociales se han hecho tanto en el Estado central, en el gobierno central de España, como en los gobiernos autonómicos. No podemos tampoco ignorar el papel de la Unión Europea, que nos ha obligado a hacer una revolución, una reconversión industrial, es decir, una desindustrialización que nos ha relegado a hacer solamente de país de servicios. Por eso, también vuelvo al tema del COVID, cuando durante 2 años, por efectos de una pandemia transnacional, la gente no puede venir a España, pues nuestro sector en el que basamos nuestra riqueza nacional del PIB, que es el sector servicios, el sector turístico, se hunde. No tenemos ninguna otra forma de sobrevivir que no es la cuestión del turismo. Planteamos entonces un Estado democrático fuerte, libre y soberano que garantice la igualdad de todos los ciudadanos. ¿En qué políticas vamos a desarrollar? Me habéis oído hablar muchas veces el tema de la gran autopista alemana, que tiene múltiples carriles, 8 carriles como mínimo, y por ahí discurre, cada carril sería una política pública. Vamos a esas políticas públicas. Y siempre hablo además de los 2 laterales, de los 2 raíles metálicos, que es por donde se canaliza los 8 carriles de circulación de la gran autopista. Los carriles metálicos laterales son la unidad territorial, primera cuestión, y lo otro, las políticas de redistribución económica. ¿A qué dedicamos los presupuestos generales del Estado? Esas 2 cuestiones. Vamos entonces a cada uno de los carriles. Sanidad pública. Creación de un sistema nacional de salud de gestión centralizada, pública y de calidad universal. Es por ello que debe crearse un sistema nacional que sea de calidad y que ponga fin al caos autonómico. Se debe propiciar la recuperación de la competencia legislativa en materia de sanidad de modo exclusivo para el gobierno de la nación, bloqueando las políticas de externalización, privatización llevada a cabo por distintos gobiernos autonómicos, además también por el gobierno central. Este es un elemento que nos diferencia de las demás organizaciones políticas, incluidas las organizaciones de izquierda. Planteamos recentralizar la sanidad pública. Trabajo. Revertir la tendencia a la degradación de las condiciones laborales. Aquí hacemos un poquito de historia de cómo se han ido perdiendo las conquistas sociales que habíamos hecho en el mundo sindical, en el mundo laboral. Y se plantea, el trabajo digno es un derecho fundamental innegociable. Nosotros queremos defender los derechos laborales, el salario, el horario, las condiciones de seguridad, la salud y la higiene en el puesto de trabajo. Las sucesivas reformas laborales de los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, han promovido la precariedad laboral, fomentando la devaluación salarial y abaratar y facilitar los despidos, lo que al final nos ha llevado a debilitar esos derechos conquistados durante décadas por la clase obrera. Planteamos entonces la derogación de las reformas laborales del 2010 y 2012, es decir, la que hizo el gobierno del PSOE y la que hizo el gobierno del PP, que ahora ha habido una leve modificación que el propio gobierno del PP, cuando hemos hablado o cuando desde el gobierno del Estado se ha hablado de que se ha derogado la reforma laboral del PP, el propio PP ha dicho no, me habéis derogado no más allá de un 12% de la legislación que yo había puesto en marcha. Ahí entra el tema del trabajo temporal, la degradación de la negociación colectiva, que le da prioridad a la negociación de los convenios de empresa, con lo cual se pierde fuerza y sabéis que los convenios que son a nivel
de ramo marcan una especie de convenio marco que después sirve para que sea el mínimo imprescindible para cada pequeña empresa. Es más fácil luchar y conseguir buenos convenios laborales en un ámbito de gremio que no en un ámbito de una pyme o de una pequeña empresa. Planteamos un nuevo estatuto de los trabajadores para actualizar todas las medidas laborales que se hacen desde el principio de los 80, que se hizo el Estatuto de los Trabajadores. Planteamos un tratamiento de un Plan Nacional de Empleo Joven para combatir la altísima tasa de empleo juvenil, de desempleo juvenil en este caso, que es la más alta de toda Europa. En España hemos llegado a estar hasta hace poco en el 40% de paro juvenil. Y esa inseguridad laboral que le produce a los jóvenes trae inseguridad jurídica, es decir, no se pueden emancipar, tienen que continuar en casa de los padres porque no tienen posibilidades económicas, ya no digo de comprarse un piso, ni siquiera de plantearse un alquiler. Planteamos atacar frontalmente el fraude laboral, como las contrataciones temporales, las horas extras no pagadas, los falsos autónomos, y dotar para ello de más recursos a la inspección de trabajo. Las leyes que se promulgan no sirven para nada si después no hay una inspección, tanto sea en sanidad como en este caso en trabajo, que vigile que esas leyes se cumplan. Si tú haces la ley pero no pones una inspección, el incumplimiento no se puede penalizar, ¿sí? Porque hay que denunciarlo previamente. Planteamos también un plan integral de rescate de autónomos y de pymes, de la cantidad ingente de empresas que se han perdido por el tema del COVID. Y planteamos también la integración de las mutuas laborales en la seguridad social. En el tema de la lucha sindical decimos que nuestra prioridad es apostar por los sindicatos de clase, con todas las críticas que tenemos a los sindicatos de clase, sobre todo críticas basadas en que en función de su baja cuota de afiliación sindical, tienen poca fuerza, y como tienen poca fuerza y además el gobierno los quiere sumisos, pues con el tema de las subvenciones para mantener sus grandes estructuras, sus grandes aparatos deliberados, pues ceden y ceden o dejan de hacer las luchas que tendrían que hacer. Y hay algunos casos de cesión que son vergonzosas, como las cesiones que se hacen al gobierno autónomo de Cataluña, planteando abiertamente el apoyo de los sindicatos, que no han nacido para eso, el apoyo de los sindicatos a la independencia de Cataluña. ¿En base a qué? En base a las subvenciones que le da el gobierno de la Generalitat para que se apunten a su carro. Con lo cual están traicionando los intereses de los trabajadores, están atomizando a la clase obrera, están dividiendo a la clase obrera, y cuanto más dividida y más atomizada, menos fuerza sindical para hacer esto que yo decía antes, los convenios marco a nivel de grandes empresas o a nivel de toda España. Es decir, no rechazamos a priori ninguna organización sindical, pero sí que apostamos por militar en las grandes organizaciones sindicales de clase, que son exclusivamente comisiones obreras y UGT. Las 3/4 partes de los trabajadores que están afiliados a algún sindicato lo están en alguna de esas dos grandes organizaciones. Fijaros que el conjunto de trabajadores afiliados a los sindicatos no pasan de 2,5 millones, cuando la población laboral en España, el censo laboral es de 23 millones de trabajadores. Y en estos momentos hay cotizando a la Seguridad Social 20 millones de trabajadores. Los otros 3 millones están en paro. Pues fijaros, solamente hay 2,5 millones de trabajadores afiliados a algún sindicato. Y de esos 2,5 millones, 2 millones están entre comisiones obreras y UGT. El otro medio millón es a pequeños sindicatos, gremialistas o autonomistas. Planteamos después el tema de la vivienda como derecho social e instrumento de satisfacción de una necesidad humana imprescindible. En la Constitución se habla solamente del derecho a una vivienda digna, pero después no se garantiza. No hay leyes que garanticen ese desarrollo. Entonces planteamos que el Estado debe intervenir de forma directa para acabar con la especulación inmobiliaria, para hacer control público de los precios de alquiler y para hacer promoción de suelo para que se puedan hacer construcciones de vivienda tasada de alquiler. Y de alguna forma también para promover el alquiler de la gente joven que tiene menos capacidad adquisitiva. También planteamos en el tema
de vivienda los procedimientos judiciales de resolver conflictos de ocupación de viviendas, ¿eh? Sobre todo cuando afecta a pequeños propietarios, a particulares y a pequeños propietarios. No estamos hablando de fondos buitres ni de grandes inversionistas, ni de las viviendas que tienen los bancos fruto de que no se ha podido pagar la hipoteca. Con lo cual planteamos que la vivienda debe ser un derecho social garantizado. El tema de educación. Planteamos crear un sistema nacional de red pública de educación. Y aquí volvemos a hacer como el tema de la sanidad. Planteamos la recuperación de competencias para el Estado central. La educación es un derecho universal y un pilar fundamental de la sociedad. Es lo que llamamos la base más fuerte del ascensor social. La socialización, la universalización de los contenidos educativos. El objetivo fundamental de la educación es generar hombres y mujeres libres con espíritu crítico. Frente al adoctrinamiento ideológico que se hace muchas veces en ideas y valores que son incompatibles con la Constitución española, que se hace en autonomías tales como la vasca o la catalana, en la que no solamente se falsea la historia, sino que además no se enseñan cuáles son las leyes que unifican las garantías para los ciudadanos en todo el Estado español. Planteamos entonces la construcción de un sistema nacional de red pública educativa, que acabe con el caos y la disgregación de los 17 sistemas educativos diferenciados. Planteamos también la necesidad de realizar exámenes como instrumento objetivo de la evaluación. Estamos en contra de lo que está planteando desde Podemos en concreto, diciendo que hay que acabar con la cultura del esfuerzo, que hay que aprobar a toda la gente, aunque no haya esfuerzo por aprobar. Con lo cual, lo que estamos planteando, hoy he colgado yo un tuit en ese sentido, lo que estamos planteando es normalizar la mediocridad, quitarle los instrumentos de motivación a los buenos estudiantes para que continúen siendo buenos estudiantes y tiren del carro de todos los demás, ¿no? Estamos planteando que si da igual esforzarse que no esforzarse, pues con esto estamos desincentivando los buenos cerebros en el país, ¿no? Con lo cual, la educación y la enseñanza son una obligación y una responsabilidad del conjunto del Estado y no un derecho libre de disposición de los padres y madres que puedan elegir como un buffet libre, como plantea la derecha. La derecha que después no los lleva a la educación pública, sino que los lleva a colegios privados. Las creencias de la familia no pueden estar por encima de los valores cívicos y sociales del conjunto de la ciudadanía. Aquí pongo un ejemplo. Si tú, padre, yo, padre, pertenezco a una secta que dice que hay que educar a los niños de una forma determinada o no hay que enseñarle a los niños, por ejemplo, derechos cívicos y morales del conjunto de la ciudadanía, pues yo no tengo derecho, o dicho de otra manera, el Estado tiene derecho a reclamarme por medio de los servicios sociales o los servicios educativos la obligatoriedad de llevar a mis hijos a la escuela. Es un delito para los padres que deciden no llevar a los niños a la escuela. Esto es una obligación que tiene que estar garantizada por el conjunto del Estado. El adoctrinamiento de cualquier credo religioso debe quedar fuera del sistema público de enseñanza. El sistema tiene que ser laico, no solamente en la educación religiosa, sino también en no ideologizar a los menores en el tema del identitarismo supremacista de una región por encima de otras. Planteamos también que hay que ir hacia una progresiva conversión de la escuela concertada en escuela pública. No puede ser que la escuela concertada se pague con fondos públicos. Quien quiera escuela privada, que se la pague. Los fondos públicos deben de ir a garantizar una escuela de calidad en la enseñanza pública. Planteamos poner fin a los sistemas de inmersión lingüística obligatoria monolingüe y que se respete la ley. Y la ley dice que en aquellas comunidades donde haya lengua cooficial debe garantizarse en igualdad de condiciones la enseñanza de las dos lenguas, no de una sobre otra, o no de una negando o excluyendo a la otra, ni 25% ni hostias. Lo que estamos planteando es cooficialidad de las dos lenguas, es cuanto menos igualdad de las dos lenguas. Y la igualdad solamente se consigue con el 50%, 50%. No puede haber una que tenga más preeminencia que la otra. Sobre todo además porque lo que planteamos es que en aquellos lugares, Cataluña y Euskadi,
incluso Galicia, en los que un sistema lingüístico prevalece sobre otro, esos niños en esa comunidad pueden encontrar trabajo fácilmente, pero tienen un gran problema cuando quieren cambiar o su empresa se deslocaliza y se va a otra comunidad autonómica y resulta que esos niños han tenido una educación solo, en el caso de Cataluña, si es que se consigue al final cumplir la sentencia, del 25% de la lengua española, en España, en una parte de España. Planteamos que no, que tiene que ser al mismo nivel. Planteamos también en el tema lingüístico que las calles y que la comunicación de los organismos oficiales y la denominación de los organismos oficiales tiene que cumplir también la ley, tiene que ser bilingüe. Lo mismo en las páginas web y en los cuestionarios disponibles, en los formularios para rellenar las solicitudes que haya que hacer a cualquier tipo de administración pública. Y también planteamos que para el acceso a los puestos de trabajo de funcionarios o que promuevan las administraciones públicas, el idioma no puede ser un elemento de eliminación. Tiene que ser un elemento que como mucho tenga más puntos, pero no puede ser un elemento que te impida continuar haciendo las pruebas objetivas de evaluación. Y sí que se plantea, pues que igual que pasa con la justicia española, tú una vez ya eres funcionario, el sistema público te facilita y te impele a que si quieres ascender dentro de la administración pública, tienes que necesariamente dominar esa lengua, dominar la lengua de la autonomía. Entonces te incentiva para que la aprendas, ¿sí? Y te facilita para que la aprendas dentro del horario laboral, pero no puede ser una condición sine qua non para impedir que buenos profesionales de otros puntos de España, por decir algo, buenos médicos, buenos cirujanos, buenos arquitectos, buenos ingenieros, no pueden venir a trabajar a Cataluña para la administración pública porque es condición sine qua non que tienen que dominar y tienen que hacer los informes en el idioma catalán, ¿sí? Eso hace que la gente ya se abstenga de estar en Cataluña. En estos momentos, como sabéis, tenemos un grave problema, empezamos a tener un grave problema de falta de médicos y de falta de enfermeras en Cataluña, ¿sí? Porque prefieren irse a otras comunidades en las que no le ponen estos impedimentos o estos requisitos. Incluso está planteando ahora con profesores universitarios. Hasta ahora no había la condición que está poniendo ahora la Generalitat de que los profesores universitarios han de dar las clases obligatoriamente en un único idioma, en catalán. Hasta ahora se podía hacer en los dos idiomas. Bueno, eso significa que todos los Erasmus que venían a Cataluña, a las universidades catalanas, ahora se marcharán a otras universidades de España. Porque, por decir algo, toda la población latinoamericana que venía a estudiar a Cataluña, ahora no vendrá a Cataluña, entre otras cosas porque a los profesores no les dejan dar las clases en español. Estamos perdiendo, con lo cual, riqueza intelectual. Más cosas. Tema del sistema público de pensiones. Planteamos que hay que hacer un sistema público de pensiones igual para toda España, que tenemos que combatir los continuos discursos que se hacen desde el Banco de España y desde las grandes instituciones como la COE para incentivar a la gente a que tengan planes privados de empresa para poder desincentivar entonces los planes públicos de pensiones. Es decir, hay que revalorizar el sistema y hacerlo sostenible y suficiente. Esas son las coordenadas para que las pensiones sean dignas. Y equiparar las pensiones, la mínima pensión, a la pensión del salario mínimo interprofesional, es decir, a los 1.000 euros que se pagan en estos momentos. No puede ser que los pensionistas, entre los que recae, en muchos casos, ayudar a sus propios hijos que tienen salarios precarios, pues un pensionista cobrando menos de 1.000 euros, pues es imposible que se mantenga si no es en la absoluta pobreza. Con lo cual planteamos ningún tipo de recorte ni de gasto social en las pensiones. Si hay que hacer algún tipo de recorte, hay que hacerlo a los grandes capitales. ¿Y cómo se garantizan las pensiones? Pues haciendo impuestos directamente, inversamente proporcionales, en función de la renta. Así es como se garantiza el mantenimiento del Estado social. Más cuestiones. En el tema de
la reforma fiscal, o sea, hablando de dónde conseguir los recursos para mantener el estado del bienestar. Bien, pues haciendo una reforma fiscal justa, equitativa, progresiva, que luche contra el fraude fiscal, cosa que, como sabéis, en España no nos destacamos especialmente. No hay más que ver con qué generosidad está tratando la Hacienda española al rey de España con la cantidad de millones que ha evadido a nivel fiscal o que ha dejado de pagar. Devolver el protagonismo a los impuestos directos progresivos, que gravan a las personas y a las empresas según su nivel de renta, como decía antes, y de riqueza, frente a los indirectos que son iguales para todo el mundo. Cercar los mecanismos de elusión fiscal. Estamos hablando de los evasores fiscales. Dotar de más recursos y medios a los profesionales de la administración tributaria. Volvemos a lo mismo que decíamos antes con la educación y con la sanidad. Si no hay una inspección que vigile la fuga de capitales, pues entonces es muy difícil, si no es porque hay denuncias anónimas. Hay que tener suficientes inspectores fiscales. Y combatir el tema de los paraísos fiscales, que además se están instalando dentro de la propia Unión Europea. Garantizar además la equivalencia de los servicios públicos con independencia del territorio o de la región en la que estemos viviendo. No puede ser que haya competencia fiscal a la baja entre distintas comunidades autonómicas, como está haciendo, por ejemplo, Madrid. Eso es apuntarse a un sistema de competencia fiscal insolidaria y neoliberal. Debe existir un impuesto de sucesiones y de donaciones y un impuesto de patrimonio armonizado a nivel nacional. No puede ser que en un sitio se cobre menos que otro. Lo mismo planteamos para Europa. Es inaceptable que en Europa siga existiendo la actual desarmonización fiscal entre las grandes plataformas, por ejemplo, que las grandes plataformas digitales se quieran instalar en un país o no en otro en función del preferente trato fiscal. Y os recuerdo que, por ejemplo, la gran plataforma de Netflix, que gana cientos de millones al año en España, no paga más de 3.000 euros al año en impuesto de sociedades. Es decir, menos que cualquiera que esté ganando 30.000 euros al año está pagando más de IRPF que Netflix. Planteamos entonces el tema fiscal, que debe suprimirse los conciertos económicos y vascos, igual que el concierto navarro. Esos derechos históricos territoriales que vienen de la época de Franco, los territorios forales, es un vestigio de las viejas monarquías, de los viejos señores feudales, y es incompatible con la igualdad entre ciudadanos y debe ser derogada sin ningún tipo de excusa ni de dilación. Hay que luchar contra la corrupción institucionalizada, que en España se estima que son por valor de 90.000 millones de euros anuales, que se defraudan por falta de vigilancia fiscal. Planteamos también en el tema ético, en la política, que los políticos no puedan continuar viviendo del erario público, por decir así, durante más de 8 mandatos. Perdón, 8 años. 8 años, 2 mandatos electorales, entendiendo que cada mandato suele ser de 4 años. Es decir, que la gente que venga a la política sea gente que son buenos profesionales en lo suyo, que ya tienen una carrera profesional o un futuro profesional, y que cuando piden una excedencia para dedicarse a la labor política, saben que irremisiblemente van a volver otra vez a su puesto de trabajo, ¿sí? Después de 8 años. Por eso, además, planteamos que se evite lo de las puertas giratorias, es decir, impedir que la política constituya una forma privilegiada de acceso a puestos destacados en empresas públicas. ¿Y qué se plantea? Pues que cuanto menos cuando tú dejas la política profesional, cuando has sido un cargo público, hasta después de 10 años no puedas ser contratado por una de las grandes empresas a las que tú has estado probablemente beneficiando mientras eras cargo público. No hay más que ver quiénes están en Iberdrola o en las grandes empresas energéticas, gasísticas. Están los exministros e incluso expresidentes de gobierno que antes han hecho leyes para beneficiarles.
Planteamos también una ley orgánica de armonización de las remuneraciones públicas. Es decir, no puede ser que las tablas salariales sean diferentes para los distintos cargos de representación institucional. La tabla más alta debe ser la del presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque es la que tiene responsabilidad sobre 47 millones de personas y sobre el conjunto del territorio nacional. Y no puede haber un solo dirigente territorial, en este caso presidentes autonómicos, que cobren el doble que el presidente del gobierno. No tiene ningún sentido. Eso es lo mismo que si estamos todos en la misma empresa, en este caso la empresa sería España, y resulta que quien manda a 10 trabajadores cobra el doble que el que manda a 100. Absolutamente absurdo, ¿verdad? Que sería ridículo. Pues esto está pasando en España. Y ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, ha puesto nunca coto a esa cuestión. Porque es la forma de mantener contentos a los gobiernos autonómicos o a los partidos autonómicos en Cataluña y en Euskadi para cuando les son imprescindibles para gobernar, utilizarlos como bisagra. Yo te permito tus privilegios forales, tus privilegios territoriales, a cambio de que, como decía el Jordi Puyol en algún momento, som la clau. Somos la bisagra que hace que gobierne la derecha o que gobierne la izquierda. ¿Y a cuál de las dos nos vamos a sumar? No hay más que ver la tradición histórica de durante 40 años de democracia del PNV o de Convergencia. Se han apuntado a apuntalar tanto al gobierno de la derecha como al gobierno de la izquierda, les da igual. ¿A quién apoyan? Al que me pague más, ¿sí? Por el apoyo de mis 8 diputados o de mis 13 diputados, que son como muchos los que han tenido en cualquier momento. Es decir, planteamos una homogeneización de los salarios de forma racional. Planteamos también la creación de una verdadera banca pública, es decir, que haya una parte del sector público de la banca que sea público, perdón, del sector de la banca que sea pública, que sea mantenida o que sea también operada como un operador más, aunque haya capital privado, que haya capital, una parte fundamental, el capital público, ¿sí? Con lo cual, al ser tú un operador más del mercado, puedes controlar a la baja, pues desde la subida de los intereses hasta dar, por ejemplo, dar créditos para la industria o para las cooperativas o para la vivienda. Eso, si no tienes una banca pública, no se puede hacer. Tienes que estar a lo que decían los grandes trus cuasi monopolísticos de la banca, que en estos momentos en España pues son 2 o 3 bancos, 2 o 3 grandes bancos. Más cuestiones. En el tema de integridad territorial y soberanía nacional, planteamos que la mejor forma de la garantía de defensa de todos los trabajadores es la unidad de la clase trabajadora y la unidad territorial de toda España. Por lo tanto, rechazamos cualquier tipo de criterio étnico-cultural, de intentar decir que hay otras naciones dentro de España, ¿no? Decimos que aquí hay un único Estado-nación, que es el que tiene la soberanía, donde reside la soberanía es en el conjunto del pueblo español, y que hay que homogeneizar también las condiciones de vida en el conjunto de las autonomías. No puede ser, por decir algo, que en función de cómo se redistribuyen los impuestos, de cómo el Estado les perdona impuestos al País Vasco y a Navarra, las condiciones de vida de los ciudadanos en el País Vasco y Navarra son de superior calidad que las que están en Andalucía o en Extremadura, o en Canarias, por decir alguna. ¿Vale? Planteamos algún tipo de reforma constitucional que es blindar los derechos al trabajo, a la salud y a la educación como derechos fundamentales. Planteamos también prohibir el recurso de las amnistías fiscales, que os recordaré que se han hecho tanto con gobiernos teóricamente de izquierda, como se nos puede ocurrir a un gobierno de izquierda hacer una amnistía fiscal. Es decir, permitirle a los defraudadores, oye, ya sé que me has estado defraudando 100, pero si me pagas ahora 10, te perdono las 90, que es lo que se ha hecho con Juan Carlos I. Pues eso se ha hecho también con multitud de estafadores que cuando se les ha pillado, y solo cuando les ha pillado. Es decir, sabed que la cifra negra, que se llama en delincuencia organizada, la cifra negra es aquella que no se sabe. Se dice que solamente el 10% de los delitos son los que
los que se conocen. El 90% no se conocen. Es decir, de los defraudadores conocidos son el 10%, el 90% ni se conocen. Bueno, pues cuando se conocen, encima después se les hace amnistía fiscal y se les perdona. Nosotros planteamos acabar, prohibir por la Constitución las amnistías fiscales. Quien la fa la paga, ¿vale? Y quien defrauda, cuando se le coge, tiene que pagar. Planteamos también la reforma del sistema electoral para que no valga más un voto en Lérida que en Barcelona, o que no valga más un voto en Extremadura o en cualquier región de España que en otra, que los votos valgan siempre igual. Que sí que haya un sistema de representación territorial proporcional, pero para el Senado, pero para el Congreso, todos los votos tienen que valer igual. Planteamos también la eliminación de los aforamientos, es decir, no puede ser que haya condiciones en la justicia para juzgar de forma diferente a alguien por el mero hecho de ser un cargo público. No, esto no puede ser. Esos privilegios esos derechos casi de pernada que se tiene en la justicia, hay que acabar. Con el aforamiento hay que acabar. Igual que la Constitución ya dice que se reconoce el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razón de origen y sexo, también hay que incluir lengua. Que la Constitución ponga expresamente que sea un delito hacer discriminación lingüística, con lo cual nos ahorraríamos todo el circo que estamos sufriendo en estos momentos en Cataluña, en el País Vasco, y también empezamos ahora en Galicia. Y eso que en Galicia hay un gobierno del PP. En el modelo de Estado, ya lo sabéis, decimos que nuestro modelo de Estado es el de República Española, unitaria, social y democrática de derechos. No puede haber ningún tipo de privilegios por origen de cuna. Y si alguien quiere ser jefe de Estado, pues muy bien, tiene que presentarse a las elecciones, como todo el mundo. Y además, así cuando queramos quitarlo, es fácil quitarlo, por soberanía popular. Cuando la soberanía popular le está negado el derecho a elegir a su propio jefe de Estado, quiere decir que la democracia es incompleta, es imperfecta. Y dentro de las distintas vertientes que hay o apuestas que hay por la República, hay otros partidos que también plantean la República, como por ejemplo Podemos, ¿no? O Esquerra Republicana de Cataluña. Planteamos que la República tiene que ser una república unitaria, ¿sí? Una república democrática unitaria, como lo es la de Estados Unidos, como lo es la de Alemania, como la es la de Brasil, en la que se prohíbe explícitamente la secesión, ¿sí? Pues aquí se prohíbe, pero después hay una enorme contradicción. Se le financia. Se financia a los partidos que promueven la secesión. No tiene ningún sentido, ¿sí? Con lo cual nosotros decimos que una república confederal no, porque una república confederal es una república entre estados iguales, que ya estaban divididos. Por ejemplo, recuerdo la guerra de secesión en Estados Unidos, eran los confederales contra los federales. Bien, los confederales, que son los que dicen nos separamos todos y en igualdad de condiciones quien quiera se une cuando le dé la gana y se separa cuando le dé la gana. Nosotros aquí decimos que no, que en absoluto. Una república federal es aquella que, federal o unitaria, es una república que no permite el derecho a la secesión. Simplemente porque así somos más fuertes y podemos operar a nivel internacional con muchísima mayor eficacia que si estamos atomizados. No hay más que mirar de los 196 países del mundo qué importancia tienen los países que son pequeñitos, tanto geográficamente como a nivel de censo poblacional. Tienen poquísima influencia. ¿Y cuáles son los países que tienen más influencia? Pues los que tienen más población y los que tienen más territorio. ¿Sí? Es decir, China, Estados Unidos, Rusia, los grandes países. Y cuando decimos grandes en territorio y grandes en población. Con lo cual, quien plantea dividirse, atomizarse, está perjudicando a los ciudadanos de ese país. Es decir, nosotros planteamos un modelo territorial simétrico. ¿Sí? Todo es igual, no asimétrico. En función de que es que yo tengo derechos históricos y había un conde, Belloc, con un conde de no sé cuántos, que en su momento apoyó al rey de no sé qué, ¿sí? Y que en función de aquellos derechos históricos yo tengo derecho a
a no pagar los impuestos que pagan los del territorio de al lado. Absolutamente ridículo. Aquí pongo siempre un ejemplo exagerado. ¿Sí? Oye, los derechos históricos hay que preservarlos simplemente porque es un derecho histórico. Y, oye, también era un derecho histórico el derecho de pernada, ¿no? De los reyes, que el primero que tenía que probar a las mujeres era el rey. ¿O verdad que ya había el derecho a descuartizar en la plaza pública, desmembrar por 4 caballos a los reos, ¿no? Que estaban condenados? ¿O que decía el rey simplemente que se le condenara a la muerte? Bien, pues igual que hemos acabado con esos derechos atávicos de las monarquías absolutistas, pues hemos de acabar con derechos que no tienen ningún sentido. Y también planteamos acabar con duplicidades administrativas. En esos momentos hay competencias que son que se hacen la competencia. Competencias, es decir, derechos a hacer, que colisionan entre distintas autonomías. Planteamos que cada responsabilidad esté perfectamente delimitada en la Constitución y lo que toca a una autonomía no lo toca el Estado. Y lo que toca una administración local no lo toca la autonomía. Y lo que toca el Estado no lo toca una autonomía. ¿Vale? Es decir, que las competencias sean claramente delimitadas, para que me entendáis. Puertos, aeropuertos y fronteras es una competencia exclusiva del Estado central. Pues entonces, si es exclusiva, no puede ser que ni la autonomía catalana o la que sea, ni la administración local tiene competencia sobre el puerto. Sobre puertos, aeropuertos y fronteras la tiene el Estado central. O sobre drogas y explosivos la tiene el Estado central. No puede ser que la legislación sea una para perseguir a la gente que trafica con terrorismo o con drogas o con proxenetismo en Cataluña, y cuando pasamos la frontera de Lérida y estamos en la Francia de Aragón, pues ya hay que dejar de perseguir el delito, porque allí resulta que el delito está tipificado de otra manera. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. Respecto al tema de Europa, planteamos seguir en Europa, pero ser crítico, es decir, plantear la revisión tanto del Tratado de Maastricht, el Tratado de Maastricht como el de las leyes económicas, que lo que hacen es que le dan un estatus de país absolutamente más preeminente, más poderoso que a todos los demás, a Alemania. Y para los demás que no sean Alemania, plantean los estados disgregar, hacer el estado de las regiones. Disgregar los estados europeos, y cuanto más disgregados, más atomizados, más chiquititos sea, en este caso España, imaginaros, si España en vez de una nación fuesen 17 naciones diferentes, o en el supuesto de que ganara las tesis de Podemos, pues entonces en vez de que España fuese, como lo es ahora, la cuarta potencia económica de Europa, pues pasaría a ser una de las últimas de Europa, como es en este caso pues cualquiera de las chiquitinas. Inmigración. En el tema de inmigración planteamos que, como ahora ya el censo de la población española, el 10% de la población española son nacidos fuera de España, es decir, son inmigrantes nacionalizados. Planteamos entonces facilitar el tema de la nacionalidad, sobre todo facilitarla con países en los que el idioma es común, y establecer planes, criterios de recepción de nuevos inmigrantes cuando hacen falta. Por ejemplo, ahora hay como sabéis, una polémica desde hace 2 semanas en el que el ministro de Inmigración está planteando contratar en origen a inmigrantes de otros, ir a África o ir a Latinoamérica o ir a otros países de Europa, a Rumanía, a contratar allí directamente trabajadores y traerlos aquí para trabajos que se dice que aquí no quieren cubrir los españoles. Pero claro, se quedan, por ejemplo, dicen, no se pueden cubrir la alta demanda que hay sobre camareros en España, en el ramo de la hostelería. Pero, canallas, si pusierais un sueldo digno, la gente se pegaría de tortas por ser camarero, ¿verdad? O por hacer habitaciones en un hotel. Si estáis pagando a 5 euros la hora, pues lo lógico es que la mayoría de los autóctonos intenten
buscarse otros puestos de trabajo que no sean esos que están infrapagados, que son los del precariado, que llamamos. Y entonces ahí, como vas a buscar a gente que en sus países se están muriendo de hambre, pues hacen dumping, en este caso laboral. Trabajan por lo que les des, aunque no les pagues. Si les das el mantenimiento solamente de dónde dormir y dónde comer, pues eso, son capaces de renunciar, como sabéis que pasa en las grandes territorios de Andalucía, pues que hay un montón de trabajadores agrícolas que trabajan por lo que comen y porque les dan de dormir, que no tienen prácticamente sueldo. Es decir, es volver a una semi-esclavitud. Bien, pues nosotros planteamos, la inmigración tiene que ser regulada y tiene que ser contratada en origen, pero con condiciones dignas y que no signifiquen un dumping social para rebajar los sueldos de los trabajadores autóctonos. Algunas cuestiones más que me salto de aquí. ¿Vale? Eso en cuanto a derechos civiles y políticos. ¿Qué haremos el próximo día? Pues preguntaros, oye, dudas sobre el programa político que está resumidito, muy resumidito, en este díptico que os di el primer día. Todo esto que yo he desarrollado ahora en aproximadamente media hora, ¿verdad? Que llevo grabando, pues aquí se puede leer en 5 minutos, no más de 10 minutos, ¿vale? Mucho menos desarrollado, pero se puede leer. ¿Visto? Eso constituye la base de la pirámide que el otro día, del triángulo que el otro día dibujamos, ¿sí? Que era el triángulo organizacional. ¿Qué defendemos? ¿Sí? ¿Para qué vamos a montar la empresa? ¿Qué vendemos? ¿Qué ideología vendemos? ¿Qué valores? ¿Qué principios? Si os apuntáis a aire, os apuntáis para que consigamos entre todos esto. Pues esto son los derechos civiles y políticos, ¿sí? Y los derechos sociales y económicos. Ahí los derechos se dividen en dos grandes bloques. Derechos civiles y políticos, que son los que teóricamente no cuestan dinero. Por ejemplo, que se casen los gays. Bueno, pues la boda ya se la pagan ellos. O el derecho a que, derechos civiles y políticos, pues que en las grandes empresas los consejos de administración sean paritarios. Que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a dar un consejo de administración al 50%. Bueno, eso ya lo paga la empresa. A eso al Estado no le cuesta un duro, más que legislarlo. Y los derechos sociales y económicos son los que el Estado ha de garantizar efectivamente con leyes orgánicas que se cumplen. Por ejemplo, la sanidad pública, la educación pública, el sistema de pensiones, esos son derechos sociales y económicos que cuestan dinero, que tienen que salir o aportar parte importantísima a las arcas del Estado y que se pagan con nuestros impuestos. ¿Sí? Pues esos se llaman derechos sociales y económicos. Y los otros, los que no cuestan dinero, se llaman derechos civiles y políticos. Derecho de expresión, pues no cuesta dinero. Cuesta dinero después mantener a los jueces que han de garantizarlo. Pero el derecho de expresión es un derecho individual de cada uno de nosotros. O el derecho de huelga, o el derecho de manifestación. A eso le llamamos derechos civiles y políticos, de los que no cuestan dinero. ¿Sí? Después la pancarta, la manifestación te la pagas tú. ¿Visto? Entonces, ahora vamos a los estatutos. Los estatutos son las normas internas que garantizan cómo hemos de tratarnos, cómo hemos de funcionar en esta gran casa que queremos que sea aire. ¿Sí? Normas de funcionamiento interno de aire. Y esas normas de funcionamiento interno vienen también preestablecidas por normas que el Estado nos obliga a tomar. Es decir, el Estado tiene que garantizar que las organizaciones que se crean en España sean organizaciones democráticas. Y entonces hay unas normas comunes para todos los partidos políticos. Y hay unas normas comunes para todos los sindicatos. Y hay unas normas comunes para todas las asociaciones y entidades recreativas, culturales, de cualquier tipo. Bueno, pues, y después tú a esas condiciones generales que te impone el Estado, que te impone en este caso el Ministerio del Interior, tú puedes añadir otros articulados para regularizar más y mejor lo mínimo que te obliga el Estado. ¿Sí? Eso está contemplado en eso que llamamos estatutos. ¿Vale? Las normas de funcionamiento interno de la casa, por decirlo así. ¿Sí? Voy solamente a los apartados más importantes.
En el apartado más importante, en ámbitos y fines, explica muy sucintamente esto que acabo de explicar que defendemos en el programa político. En el artículo 5, leéroslo por favor, habla de los derechos de los afiliados. ¿Qué derechos tiene cada una de las personas desde el minuto 1 que se afilia al partido? ¿Sí? Cómo se regula el derecho de admisión en el partido y el derecho de exclusión. Cuando a alguien hay que sancionarle, cuáles son los mecanismos reguladores para que se haga con justicia esa sanción, e incluso si tiene que llegar a la expulsión, cuáles son los procedimientos internos para esa expulsión, que llega incluso al derecho a la reclamación ante los tribunales de justicia. ¿Sí? Bueno, pues ¿cuáles son los derechos de los afiliados? Participar en las actividades del partido, en los órganos de gobierno y representación, ejercer el derecho a voto, asistir a sus congresos, conferencias, ser electores y elegibles para los cargos del partido, ser informados acerca de la composición de los órganos directivos de la administración, es decir, controlar la gestión de cualquier tipo de organismo de dirección del partido, desde el más cercano a él, que es el local, hasta el más lejano a él, que pudiera ser la organización o la dirección central del partido. ¿Cuáles son también las obligaciones de los afiliados? Aquí se dice compartir las finalidades del partido, colaborar con la consecución de esas finalidades del partido, respetar los estatutos, los reglamentos internos, es decir, nuestras leyes internas, acatar y cumplir los acuerdos de la dirección del partido, abonar las cuotas, es decir, si durante 3 cuotas seguidas se deja de pagar, se pierde el derecho a seguir militando, se le requiere al militante, oye, has dejado de pagar 3 cuotas, si no te pones al corriente te daremos de baja. Observar otra posibilidad de excluirte del partido es observar una mala conducta cívica y ética, por decir algo. Oye, pues el marido, ahora hablando de la gran lacra que significa la violencia de género, las 40 mujeres muertas anual que hay de media en España. Bien, pues el marido que maltrata a su mujer, ¿sí? Y que tiene una denuncia, y que esa denuncia se ha comprobado que efectivamente hay indicios racionales de criminalidad y se le procesa. Bien, pues a partir de ese momento, aunque haya presunción de inocencia, si hay suficientes elementos para apreciar, porque el juicio puede tardar en salir 3 años, en apreciar, yo qué sé, pues hay un parte médico, ¿vale? Que justifica de forma sobrada que efectivamente ha habido una agresión física. Bien, pues entonces el partido automáticamente, por medio de la comisión de ética del partido, sancionará al militante separándole de la militancia de forma preventiva hasta que haya la sentencia firme. ¿Sí? Se llama separación provisional de militancia. Cuando haya indicios racionales de criminalidad. Yo que sé, oye, pues te cogen en una trata de blancas, o haciendo tráfico de drogas, o te pasa como al alcalde de Badalona, ¿os acordáis? Que te has liado a hostias con el guardia urbano que te ha puesto una multa de tráfico y tú le has dicho, porque estabas borracho, tú no sabes con quién estás tratando y te peleas con el guardia. Bueno, pues eso es motivo de expulsión del partido, ¿vale? Motivo de expulsión. No puede ser que quien tiene que dar ejemplo justamente ejemplo de todo lo contrario. ¿Eh? Que tiene que hacer respetar las leyes dentro de su ámbito de competencia, se dedique a infringirlas. Bien, pues eso, independientemente de que el juicio tarde en salir 1 año, 2 años o 3 años, nos da derecho con los estatutos en la mano a poder separar provisionalmente de militancia a la gente. ¿Sí? Algunas cuestiones más que son exigibles a los militantes del partido. No puedes prestar apoyo a otra candidatura. Cuando el partido se presenta en Sabadell, pues si tú te dices públicamente, vas a los actos de otro partido y manifiestas en tus redes sociales, por decir algo, que tú vas a votar a Podemos, pues eso es motivo de separación de partido. ¿Está claro? Y ya no digo nada si además te presentas en las listas de otro partido, automáticamente es motivo de separación del partido. Y está prohibida expresamente la doble militancia. Si militas en ese partido, no puedes militar en otro partido. Eso es una norma, además, que ponen todos los partidos políticos. Pero bueno, algunos son más laxos que otros. Cuando alguien también puede cesar del partido, tiene que comunicarlo por escrito a la Secretaría de Organización del partido. O lo comunica al secretario de organización de su partido a nivel local, y el de organización a nivel local ya lo dirá al de organización a nivel central. Pero tiene que decirlo formalmente, por escrito. Se apuntó
por escrito, de su puño y letra y firma, y se borra por escrito. ¿Sí? No puede decir que alguien diga, oye, borra a mi marido, borra a mi mujer, borra a mi hijo, borra a mi primo, borra a este que conozco yo o que afilié yo, porque ahora ya no quiere estar. No, no. Tiene que documentar que no, ya no quiere estar. ¿Sí? El artículo 9 se habla del régimen disciplinario, es decir, el tipo de faltas no son todas iguales. Hay faltas leves, graves y muy graves, ¿no? Y cada una después comporta sanciones pues, más graves, más leves o expulsión, ¿no? Que serían las muy graves. El Comité de Garantías, en el artículo 10, es el que garantiza, el Comité de Garantías garantiza que las normas internas que hay que aplicar para respetar los derechos y los deberes de los afiliados se cumplan. Y los responsables del Comité de Garantías, las personas que forman el Comité de Garantías, que son 5, no pueden ser simultáneamente miembros de una ejecutiva. ¿Sí? Tienen que estar, o de la ejecutiva central, perdón. De una ejecutiva local sí, pero no pueden ser de la ejecutiva central. Porque ¿quién va a tomar, por ejemplo, la decisión de separar provisionalmente al afiliado que le pega a su mujer? Pues la ejecutiva nacional. ¿Sí? Bueno, pues entonces el de la Comisión de Garantías no puede estar en la ejecutiva nacional, porque sería juez y parte. ¿Sí? Igual que un juez no puede estar siendo juez y ejerciendo como juez, no puede ser ministro del gobierno. Tiene que dejar de ser juez para pasar a ser ministro del gobierno. O al revés. ¿Visto? Pues en este caso igual. Nuestro legislativo sería la Comisión de Garantías, Comisión de Ética. Después hablamos de los órganos del partido. Sobre esto es sobre lo que haremos el ejercicio del próximo día. Haremos en la pizarra que me digáis, que construyamos entre todos cuál es el organigrama del partido. Este funcionamiento interno, con nombres raros, que no son nombres que se utilicen si no estás militando en un partido, que es una célula, que es un comité local, que es un comité provincial, que es un comité autonómico, que es un comité central. Bien, pues cada uno de esos comités, en qué ámbito se mueve, cuáles son sus competencias y cómo se funciona ahí dentro. ¿Vale? Pues ese será el ejercicio que haremos el próximo día. Es decir, no volveré a hablar de todo esto, sino que haremos el ejercicio para ver que os habéis leído lo que hemos, los documentos que os he enviado, que habéis escuchado este vídeo y en función de eso construimos el ejercicio. Quien no haya visto el vídeo y quien no se haya leído los documentos no podrá decir ni pío en el ejercicio práctico, porque no no podrá aportar nada. ¿Sí? Esto no se estudiaba en el bachiller o en la universidad. No tendréis ni idea de qué aportar si no habéis leído o no habéis escuchado ese trabajo previo que estamos aportando en esos momentos. ¿Vale? Bien, se explica entonces cuáles son las competencias del Congreso, de la Ejecutiva y de cada una de las ejecutivas respectivas. ¿Bien? Después se habla de cuál es la estructura de la Ejecutiva Nacional y de esa Ejecutiva Nacional después miméticamente se van reproduciendo ejecutivas de inferior nivel, ¿no? Bueno, pues qué cargos mínimos son imprescindibles. El presidente, el secretario general, el secretario de organización, el de finanzas, el de formación, y cada uno de ellos, ¿qué competencias desarrolla? Pues explicar las competencias, ¿no? Lo que hace uno no lo puede hacer otro. No puede haber competencias concurrentes, que haya dos personas haciendo la misma tarea. No, una tarea, una persona. ¿Sí? Hablaremos del Consejo Político Nacional, que es el que controla a la Ejecutiva Nacional, y un organismo que es el que, entre Congreso y Congreso, controla a la Ejecutiva Nacional, que es el Consejo Político. ¿Sí? Bien, pues ese Consejo Político, cómo se compone y cuáles son sus competencias. ¿Vale? Y no mucho más. No mucho más. Después ya habla de cómo se administran los bienes del partido y cuáles son el régimen de incompatibilidades y cuál es el tema de las cuotas. Lo recuerdo, el tema de las cuotas, por favor, que hay alguno que Vicente nos lo va recordando cada 2 por 3. Oye, hay un 30% de la gente que todavía no ha pagado la cuota ninguna vez y que son militantes desde el mes de enero. Bueno, esto no puede ser. Es decir, las cuotas son de 3 categorías. 0 cuotas. Es decir, exento de cuota. Solo aquel que ha justificado de forma documental delante de la Ejecutiva Nacional, no de la local y no de la autonómica, de la nacional, ha documentado que está desempleado, por ejemplo, ¿no? Bien, oye, pues entonces aporta
una certificación de eso, y entonces, oye, mientras sigas desempleado y si tus condiciones económicas no dan para más, es decir, si además no tienes una pensión o no tienes una cobertura de desempleo, pues entonces 0 euros, ¿vale? No puede ser que no tenga derecho a la militancia política alguien que es extremadamente, en ese caso, pobre, o no tiene posibilidades económicas de ningún tipo. 0 euros, ¿vale? Después, para los que son menores de 23 años, o tengan algún tipo de prestación económica, pero que no sea suficiente. Bueno, 5 euros mensuales, que es una caña, ¿vale? Es una caña. Yo quiero que no hay nadie que esté trabajando, por poco que cobre, que no pueda pagar 5 euros al mes. Esa sería la cuota reducida, a la que llamamos cuota reducida, para los estudiantes o para gente que esté con una pensión, ¿sí? Y después la cuota ordinaria, la normal, la natural, la mayoritaria, es 10 euros al mes, ¿sí? Y después hay otro tipo de cuotas que es, oye, yo quiero pagar más, porque pues, además, porque como soy socialista, creo en esto de que a cada uno según sus necesidades y cada uno según sus posibilidades. Como tengo posibilidades de pagar más, yo quiero pagar más. Y en ese quiero pagar más no hay límite máximo, ¿sí? Pero hay una cuota mensual de ayuda especial que es de 15 euros, 5 más de lo normal, y una cuota del doble de lo normal que es 20 euros, que es ayuda extraordinaria. Y después hay otra gente, ¿no? Pues como yo y algunos más, que decimos, no, y además quiero pagar más. Entonces, pues pagamos más porque queremos pagar más, mientras podamos pagar más. Y el día que no podemos decir, oye, ahora ya no me va bien y ahora me quiero otra vez volver a la cuota ordinaria. Pues me vuelvo a la cuota ordinaria. ¿Vale? Pero sobre todo, los que estáis, por decirlo así, al descubierto, por favor, regularizar la cuota, porque cuando se acumulen 3 cuotas, el secretario de organización os va a reclamar, oye, ¿qué pasa contigo? Ponte al corriente, y ya es más difícil ponerte al corriente cuando ya debes 3 o 4 cuotas que cuando debes una. Y si no te pones al corriente, entonces hay que darte de baja. ¿Vale? ¿Listo? Bien, entonces, ¿y estos estatutos y este programa político, cada cuánto tiempo se pueden cambiar? Cada congreso. Cada vez que haya un congreso, siempre hay que poner en cuestión si podemos mejorar esto y hay que modificarlo. Entonces se hacen todos los delegados, todos los afiliados, podéis opinar y entonces hacéis propuestas de enmienda de esas bases ideológicas o hacéis propuestas de enmienda de los estatutos. ¿Sí? Es decir, esto es nuestra ley interna y no se puede modificar hasta que haya otro congreso. ¿Está claro eso? Son son condiciones internas inamovibles. Pongo un ejemplo para que lo entendáis. Si en los estatutos del partido y en los reglamentos internos del partido dice que, pues que como militante yo tengo la obligación de militar en un solo partido, y alguien dice, no, yo es que quiero militar en 3 partidos. Bueno, pues oye, llévalo al próximo congreso y si gana tu enmienda, pues entonces podrá hacerse. Mientras esté aquí escrito que no se puede hacer, no lo puedes hacer. Es que yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. No, no tienes derecho a hacer lo que me dé la gana. Dentro de la organización hay unas normas mínimas y esas normas mínimas se llaman los estatutos. ¿Visto? Y en el próximo congreso, si no te gustan, los cambias. Por ejemplo, yo sé que hay compañeros que están diciendo, oye, yo no estoy de acuerdo en que los cargos políticos no puedan repetir más que 8 años, ¿sí? 2 mandatos. Y yo creo que cuando ya has invertido en un líder político y ya para amortizarlo hay que darle más tiempo. Bueno, pues por más que tú pienses eso y aunque haya gente que te dé la razón, no lo puedes hacer, ¿sí? Hasta que lo lleves al Congreso y gane tu enmienda. Y a lo mejor dices, oye, pues yo creo, Ana, que tiene que ser 3 mandatos, 12 años. Bueno, pues si ganas, cambiaremos los estatutos y podrás hacerlo. Mientras tanto, no se puede repetir más de 2 mandatos, ¿sí? Pero tienes derecho a poder cambiarlo, pero solo se puede cambiar en el Congreso. Y un ejemplo de aquí. Oye, aquí dice que somos una organización unitaria. Pues si tú crees que tienes que hacer, como Podemos, un Estado confederal, es decir, que hay que darle el derecho de autodeterminación a Cataluña, a Euskadi, a Galicia, a las Canarias y a Pepito de los Palotes, bueno, pues no puedes hacerlo, no puedes defenderlo. Tú no puedes hacer discursos públicos como Aire, como miembro de Aire, defendiendo lo contrario de lo que dice aquí.
¿Se entiende? O digan, oye, pues yo defiendo que, hombre, si un hombre le pega a su mujer, pero le pega poco, pues no se le puede expulsar del partido. No, no, no. Aquí, ¿qué dice? Pues si dice esto, hay que ajustarse a lo que dice aquí. ¿Vale? No, es que le pegaba porque le quería. Estoy haciendo bromas, ¿eh? Bien, no hay justificación posible. Los mínimos son los que dice aquí. Si quieres cambiarlo, Congreso del partido, escribe, convence a los miembros del Congreso y en la votación, si lo ganas, entonces lo tuyo será ley. Mientras tanto, esta es la ley. ¿Está claro? Bien, pues compañeros, no os canso más. No sé cuánto me he tirado la grabación, ahora lo miraré, pero ahora os enviaré la grabación a todos. Por favor, que el trabajo no sea en balde. Es como si hubiéramos hecho clase, pero ahora cada uno verá la clase online en su casa. ¿Sí? Y además tenéis los materiales, que son los documentos que os envié. Y próximo día, clase práctica, ejercicio. ¿Vale? Muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado, por el esfuerzo, y nos vemos el próximo día, el próximo miércoles. Hasta luego.